En un mundo que parece cada vez más ahogado en sombras, la sensación es que la luz se ha vuelto rara. En cada esquina, la violencia surge como un predador al acecho. La injusticia se insinúa en conversaciones y decisiones. La mentira viste la máscara de la verdad. La división crece como un muro entre corazones. Pero el peligro que amenaza el alma no está solo en la maldad declarada. Hay otro enemigo, más sutil, que se infiltra con disfraces atractivos: la tentación. No llega solo a través de ofertas ilícitas o elecciones obviamente erradas. Viene envuelta en canciones agradables, en videos divertidos, en feeds de redes sociales que parecen inoffenseware, en relaciones que nos encantan, pero nos alejan de Dios. Y, sin darnos cuenta, nos encontramos atrapados en un enredo que sofoca la vida espiritual. Y no termina ahí. Los ruidos del día a día compiten por nuestra atención sin descanso. Las notificaciones parpadean en el celular como una invitación constante a perdernos. Los compromisos ocupan cada minuto de la agenda. La mente queda tan congestionada que ya no hay espacio para escuchar el silencio en el que Dios suele hablar. Es en este escenario donde se revela el peligro silencioso, el alejamiento gradual de lo esencial. No es un rechazo abierto a Jesús, es solo un desvío pequeño, casi imperceptible, que con el tiempo nos lleva lejos. De esto reflexionaba María mientras miraba por la ventana de su pequeño cuarto al inicio de otra mañana. Había despertado temprano, como siempre, para tener su momento de oración antes de que comenzara la vorágine. Trabajaba como cuidadora en la casa de una familia influyente y sabía que el ambiente que la esperaba estaba repleto de lujo y de distracciones espirituales. Sin embargo, ese día algo ardía en su corazón, la certeza de que necesitaba hablar sobre la urgencia de escuchar la voz de Dios antes de que fuera tarde. Mientras preparaba el café, recordó Hebreos 3:15. Hoy, si oyerais su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese versículo, repetido como un estribillo santo, parecía resonar más fuerte que nunca. No se trataba solo de una advertencia sobre el pasado de Israel en el desierto. Era un llamado vivo, actual, para cualquiera que corriera el riesgo de permitir que su corazón se volviera insensible a la presencia de Dios. Ella sabía que un corazón endurecido no siempre era rebelde en palabras. Muchas veces solo decía, más tarde, o ahora no es el momento. Ese tipo de frialdad no gritaba contra Dios, solo lo empujaba al margen de la vida. Era un peligro que María ya había visto suceder con personas cercanas, personas que seguían yendo a la iglesia, cantando, cumpliendo rituales, pero por dentro ya no ardían de amor por el Señor. María recordaba un texto de Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Ese versículo le provocaba un escalofrío. Sabía que cuando el corazón se cierra, no solo pierde la sensibilidad espiritual, se expone a la caída. Un corazón insensible elige deseos propios en lugar de la voluntad divina, busca placeres pasajeros sin propósito eterno y comienza a ver la vida a través del filtro del ego, no de la eternidad. Pero lo que calentaba su alma era la promesa de Dios en Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto significaba que nadie necesitaba quedar atrapado en la frialdad. Había esperanza. Dios no solo reparaba, Él recreaba. Y era esa transformación la que María quería ver suceder en la vida de las personas a su alrededor. Esa mañana, cuando Sofía, la hija del patrón, entró en la cocina, la diferencia entre ambas era evidente. Sofía, siempre elegante, estaba absorta en su celular, los dedos deslizándose sin parar por la pantalla. Parecía inmersa en un mundo distante, ajena a la presencia de María. Las notificaciones sonaban y a cada una ella reaccionaba con un suspiro, una sonrisa o una mueca. María observó en silencio, sintiendo en su corazón el peso de la batalla invisible que ocurría allí. Sofía no era mala, pero estaba distraída, y María sabía que esa era el arma más peligrosa del enemigo en los días actuales. No destruir de una vez, sino ocupar cada espacio con cosas lo suficientemente buenas
para que la persona nunca busque lo esencial. Mientras servía el café, María habló con calma pero con firmeza. Sofía, ¿alguna vez has parado para pensar si estás escuchando la voz de Dios? La pregunta tomó a la joven por sorpresa. Levantó los ojos del teléfono, frunciendo el ceño. ¿Cómo así?, preguntó intentando disimular la incomodidad. Digo, en medio de tantos mensajes, videos y compromisos, ¿será que queda espacio para escuchar lo que Él quiere decirte hoy?, continuó María, apoyándose en la encimera. Sofía soltó una risa corta. Ay, María, tendré tiempo para eso más tarde. Ahora estoy ocupada. Esas palabras sonaron exactamente como las excusas que María temía. Más tarde. Era el tipo de respuesta que construye muros invisibles alrededor del corazón, muros que no caen con facilidad. María respiró hondo y citó de memoria: el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Sabes qué significa eso, Sofía? Significa que cuando comenzamos a ignorar a Dios, aunque sea ligeramente, terminamos alejándonos sin darnos cuenta. Y cuando despertamos, puede ser demasiado tarde. Sofía intentó volver a mirar el celular, pero había algo en la voz de María que la hizo detenerse. No era un tono acusador, era un tono de cuidado, como si esas palabras vinieran de alguien que ya había caminado por senderos peligrosos y regresado viva para contarlo. Dios está tocando a la puerta de tu corazón, continuó María, y la pregunta es, ¿vas a abrir ahora o vas a pedirle que vuelva más tarde? La sala quedó en silencio. Sofía desvió la mirada, moviendo distraídamente la taza de café. Dentro de ella algo comenzó a agitarse. No era ira ni incomodidad común. Era como si una pequeña luz hubiera sido encendida en un cuarto que estaba cerrado desde hacía mucho tiempo. María sabía que no podía forzar la decisión. Su papel era sembrar la palabra y orar para que Dios la hiciera crecer. Y en el fondo también sentía que necesitaba examinarse a sí misma para no caer en la misma trampa de vivir en piloto automático espiritual. Mientras el día avanzaba, esa conversación continuó resonando en los pensamientos de Sofía. Comenzó a recordar momentos de su infancia, cuando oraba con su madre antes de dormir, cuando creía que Jesús escuchaba cada una de sus palabras. Sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de que hacía años, desde la última vez que había hablado con él de verdad. Esa noche, sola en su cuarto, Sofía miró al techo y susurró: Dios, si lo que María dijo es verdad, ayúdame a escuchar tu voz. Ni siquiera sé cómo empezar, pero quiero. Y fue ahí cuando algo silencioso, casi imperceptible, comenzó a suceder. En los días siguientes, Sofía intentó retomar su rutina como si nada hubiera cambiado. Los eventos sociales, las reuniones familiares, el brillo de los escaparates y las conversaciones interminables con amigos ocupaban cada espacio de su agenda. Pero había un nuevo malestar dentro de ella. Era como si entre una risa y otra, entre una notificación y otra, una voz suave preguntara: ¿y yo? ¿Dónde estoy en tu vida? María, por su parte, percibía los cambios sutiles. No decía nada, pero oraba silenciosamente por Sofía todas las mañanas. Sabía que la batalla por la atención de un alma no se gana con discursos largos, sino con constancia y amor. Y, principalmente, con la intervención del Espíritu Santo. Una tarde, mientras ordenaba la sala, María encontró sobre la mesa una Biblia polvorienta. Al abrirla, notó que era de Sofía, con anotaciones hechas años atrás. Algunas páginas estaban marcadas con versículos subrayados y frases destacadas, evidencias de que en algún momento esa palabra había sido viva para la joven. María respiró hondo y, sin tocar más, dejó el libro en el mismo lugar, pero abierto en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Esa noche, Sofía pasó por la sala y notó la Biblia abierta. Se detuvo, leyó el versículo y sintió como si esas palabras hubieran sido puestas allí a propósito para ella. Se sentó en el sofá y estuvo unos minutos mirando la página. El recuerdo de la conversación con María volvió con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, apagó el celular y se quedó en silencio. Señor, no sé si aún puedo escuchar tu voz, murmuró, pero si tú sigues hablándome, por favor, no pares. Las lágrimas llegaron sin aviso. Era como si, de repente,
todo el peso de una vida sin dirección cayera sobre sus hombros. Se dio cuenta de cuánto había corrido detrás de cosas que no durarían, cuánto había buscado aprobación en lugares que nunca podrían llenar su corazón. Al día siguiente, Sofía despertó más temprano de lo normal. Encontró a María en la cocina y en lugar de tomar el celular, se sentó a la mesa. «María, leí ese versículo que estaba en mi Biblia ayer». «Qué bueno», dijo María con una leve sonrisa. «¿Y qué te pareció?» «Pensé que tal vez he dejado de ser una de esas ovejas». María se acercó y le tomó la mano. «Sofía, Jesús no desiste de nadie. Si aún sientes ese deseo de volver, es porque Él te está llamando. Su voz nunca se calla. Somos nosotros los que a veces nos volvemos sordos». Esas palabras tocaron profundo. Sofía no sabía explicarlo, pero había una paz diferente surgiendo allí. No era como comprar algo nuevo o alcanzar un objetivo. Era algo más profundo, más duradero. Ese fin de semana María invitó a Sofía a un pequeño culto en una comunidad cercana. Al principio, la joven dudó. Tenía compromisos y amigos esperándola, pero sorprendiéndose a sí misma, dijo: «Está bien, voy a ir». La iglesia era sencilla, sin lujos ni reflectores, pero llena de gente que cantaba como si cada palabra fuera un diálogo directo con Dios. Durante la prédica, el pastor habló sobre Apocalipsis 3:20. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Era como si el mensaje estuviera dirigido exclusivamente a ella. María observaba en silencio, orando para que ese fuera un punto de inflexión. Y cuando el pastor hizo un llamado para quien quisiera recomenzar su caminar con Dios, Sofía dudó solo por unos segundos antes de levantarse y caminar hacia el frente. Las lágrimas corrían, pero esta vez no eran de tristeza, eran de alivio. «Señor, no quiero seguir viviendo en automático», oró en voz baja. «Abro la puerta, entra y quédate conmigo». En los días que siguieron, la transformación no llegó en forma de milagros grandiosos, sino en pequeños cambios diarios. Sofía comenzó a reservar momentos para leer la Biblia, apagaba el celular para orar, empezó a reconsiderar amistades y hábitos que la alejaban de Dios. Seguía siendo la misma persona por fuera, pero su corazón estaba diferente, más sensible, más atento. María continuaba siendo su amiga y consejera, pero ahora veía en Sofía un brillo que antes no estaba allí. «Sabes, Sofía, endurecer el corazón es fácil», dijo María cierta mañana. «Basta con ignorar a Dios el tiempo suficiente. Pero mantenerlo sensible requiere valentía y una elección diaria». Sofía asintió, recordando cómo había sido fácil perderse en medio de compromisos, metas y distracciones, y ahora veía que, así como había elegido alejarse, también podía elegir permanecer cerca. Con el pasar de las semanas, Sofía comenzó a compartir con otras personas lo que estaba viviendo. Hablaba con amigas sobre cómo había reencontrado la paz, animaba a colegas a tomar un tiempo para escuchar a Dios y hasta publicó discretamente un versículo en sus redes sociales. Pequeños gestos, pero que ya estaban generando conversaciones y preguntas. María sabía que el camino cristiano estaba hecho de altos y bajos, y por eso no dejaba de orar por ella, pero también sentía una alegría inmensa al ver que la semilla había encontrado tierra fértil. Y en el fondo, reconocía que esta historia no era solo sobre Sofía, también era sobre ella misma, y sobre cómo Dios usa hasta a los más sencillos para realizar obras eternas. Una noche, las dos estaban sentadas en el jardín, mirando el cielo estrellado. «María, ¿crees que es posible que alguien vuelva a endurecer el corazón, incluso después de haber pasado por algo así?», preguntó Sofía. «Es posible, sí», respondió María con honestidad, «pero también es posible evitarlo. Es cuestión de mantener los ojos en Jesús todos los días. Si nos distraemos, nos alejamos. Si permanecemos vigilantes, seguimos». Sofía quedó en silencio por un momento y luego sonrió. «Entonces, creo que voy a necesitar que me lo recuerdes de vez en cuando». «Cuenta con eso», dijo María, «pero más que yo es el Espíritu Santo quien te lo recordará. Él nunca nos deja olvidar cuando nos estamos alejando». El viento soplaba suavemente, y en esa calma, Sofía sintió algo que antes no conocía: seguridad,
no por circunstancias favorables, sino por saber que su corazón estaba en las manos correctas. Al despedirse, María oró en voz baja: Señor, gracias por no desistir de Sofía. Gracias porque, incluso en un mundo lleno de distracciones, tú sigues llamando, sigues hablando, sigues transformando. Y así, entre conversaciones simples y elecciones diarias, la vida de las dos se entrelazó aún más, unida por el propósito de no dejar que el corazón se endureciera otra vez. Sofía sabía que los desafíos vendrían, que las tentaciones seguirían apareciendo, que la vorágine de la vida siempre intentaría robarle su tiempo con Dios, pero ahora también sabía que había un camino mejor y que no necesitaba caminar sola. El versículo que la había impactado esa noche en el culto aún resonaba: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y para ella la puerta estaba abierta, siempre. Amén.